Pura vida, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a ver probablemente el primer sistema que se desbloquea dentro del juego, el primer evento, que es Memories, y también vamos a estar viendo todo lo referente a los Faction Tickets, cómo se consiguen, formas tanto free to play como pay to win, y mis recomendaciones, en dónde recomiendo sí usarlos, en dónde recomiendo gastarlos, en dónde recomiendo comprarlos. Entonces, Memories realmente es un sistema súper sencillo. Se desbloquea, si no estoy mal, como a nivel 70, 80. Entonces este es un sistema que se desbloquea no por tiempo de juego, sino por nivel de la cuenta. Y es el primer sistema y único hasta el momento que he logrado completar al 100%. No sé si a futuro se actualizará. Pero básicamente lo logré completar como a los primeros 2 meses de juego por ahí. Es sencillo, pero es importante conocerlo, hacerlo, porque da muy buenas recompensas. Si vemos las instrucciones, son súper bajas, súper pocas, que dice que al inicio solo va a estar desbloqueado la historia de Zoro, y al limpiar todos los capítulos se desbloquea el siguiente. Entonces al inicio del todo vas a tener solo a Zoro desbloqueado, y debes completar los 5 capítulos para desbloquear el siguiente, que sería el de Mihawk. Importante aquí, tienes que haber completado todo el capítulo y también tener un requisito de nivel. Cada 10 niveles se desbloquea el siguiente capítulo. Si el sistema se desbloquea al nivel 70, al 80 se desbloqueará 90, 100, y ya luego es cada 5 niveles, 105, 110, y si no estoy mal, se terminan de desbloquear todos como al 130, 140. ¿Qué tiene cada capítulo? Si vemos básicamente los últimos, es acá donde se pueden obtener muchos Faction Tickets. En el capítulo 1, por ejemplo, si nos devolvemos dan 1000 gemas. En el capítulo 2 ya nos dan 2 tickets, 2 Faction Tickets. En el capítulo 3 van a ser 3 Faction Tickets. Y en el último, 4 más. Bueno, en el penúltimo. En total, 9 Faction Tickets por historia de un personaje, que son bastantes, además de las gemas. Y cada vez que vas pasando niveles, te van a ir dando drops. Aquí se consiguen muchísimas, pero muchísimas cartas de héroes moradas. En plan, sales como para 20 personajes o así, si lo logras completar todo. Y igualmente se consiguen muchas berries. Eso sí, cada misión o cada pelea tiene un requerimiento. Por ejemplo, aquí dice que no más de 2 héroes pueden morir en la pelea. Entonces, si luchamos, vemos algo importante. La lucha no tiene ni héroes del lado enemigo ni meitos. Entonces es simplemente matar a sus héroes. Por eso es que es un evento bastante sencillo. Pero como requisito es que como nosotros estamos en la parte de Hancock, entonces hay que usar a ese personaje, pero no los prestan. Veamos que aquí al inicio tenemos a Boa Hancock. Entonces ellos nos prestan el personaje, peleamos, y como es simplemente matar a los personajes, es muy sencillo. Simplemente es lograr conseguir el reto. Vemos que, bueno, duramos 0 turnos. Literalmente el Nika mató todo en un solo turno. Y vas viendo la historia, vas avanzando sobre ella, y también vas encontrando algunos cofres dentro de la sala. Vamos a matar a este también. Y vemos que para avanzar simplemente hay que dar en el botón de Advance. Entonces él va caminando solo hacia el siguiente lugar. Él va agarrando los cofres, los NPCs que hay que matar, y es la forma más sencilla. Y aquí vamos viendo el progreso. Estos son los cofres que mencionaba, en donde va consiguiendo diferentes recompensas. Y está muy bien para sacar también gemas. Eso es básicamente eventos. Conseguir gemas, conseguir Faction Tickets, y el nivel final te van a regalar ese personaje. Vemos que aquí dan 50 cositos estos para sacar el personaje.
Entonces, de forma gratis vas a sacar a todos estos personajes: Hancock, Smoker, Cracker, etcétera. Es bueno para conseguir personajes extra. O si no tuviste suerte, no lo has logrado conseguir, pues acá lo puedes obtener. Pero principalmente es para obtener Faction Tickets. Faction Tickets lo recomiendo. Ahora, ¿dónde más se pueden obtener Faction Tickets? Básicamente de todos los eventos del juego. Por ejemplo, este que tenemos ahora. Si vamos a Sale Shop, aquí siempre van a haber Faction Tickets para comprar por monedas. Estas monedas siempre nos da para comprar todo básicamente. Entonces, bueno, no lo usaría como principal, comprar los Faction Tickets, pero a la larga se van a poder comprar. Luego, bueno, de estos mismos eventos siempre hay cajitas. En este caso, son estas cajitas azules. Ves que aquí podemos obtener Faction Tickets. Hay otras más. Estas verdes. Aquí no se ve, pero igual pueden salir Faction Tickets. Casi siempre que compramos un paquete, también podemos obtener Faction Tickets. De eso que se pueden comprar, el pase sería lo único que recomiendo, pero tampoco tanto. Creo que no es un pase que genere demasiadas recompensas. Entonces realmente no lo veo tan importante. También se pueden canjear por lo que podemos obtener del evento. Ves que aquí podemos obtener Faction Tickets. Entonces estos eventos son muy buenos. También se pueden obtener de diferentes lugares, de mini eventos, de rankings por el primer lugar, por ejemplo. Bueno, todos estos eventos que ocurren cada 15 días dan muchísimos Faction Tickets. Y de forma free to play. Luego tenemos... Aquí no se puede obtener, pero sí es una recomendación mía si puedes comprarlo diariamente, que es venir al daily y comprar todo, que serían $3. Con $3 vamos a obtener muchos pedacitos de un personaje, 8 en total, y básicamente cada semana podríamos obtener un personaje gratis. Ahora, ¿qué es lo importante? Con 180 de fama, que es lo que compras acá, igual te van a dar el barril, que es importante, y por haber comprado eso vas a recibir este Continuous Top Up, que aquí podemos a veces obtener Faction Tickets, y también vamos a recibir aquí extras del check-in. Entonces hay días que en el check-in vas a poder obtener Faction Tickets de forma gratis. Si compras algo durante este día, puedes recibir doble la recompensa. Entonces con el check-in podríamos obtener extra Faction Tickets. Y por último, por eso es que estoy diciendo lo de comprar diariamente eso, es que vas a tener un total top up. Y a partir de, bueno, cada día que compres algo, vas a recibir una recompensa. A partir del día 4, esto se actualiza semanalmente. Entonces a partir del día 4 vas a tener Faction Tickets. Son bastantes. Entonces si quieres gastar dinero diariamente, recomiendo comprar ese pase de $3. Porque al final también da muchísimos de estos. Esto aumenta mucho el poder. Y pues bastante Faction Tickets. Y personajes. Ahora vamos con formas free to play de conseguirlos. Como ya vimos, pues en eventos y tenemos en el shop. Mi recomendación es no comprar en ninguna tienda el Faction Ticket a no ser que te sobre de ese material específico. Yo no gastaría gemas, por ejemplo. Si compras 2 al día serían 2000. Esos 2000 preferiría venir a Meito, tirar 10 tiradas acá para intentar conseguir más armas. O 10 tiradas en los héroes. Aquí da muchísimo más poder que estar gastando 2 Faction Tickets al día. No lo recomiendo. Sin embargo, si te sobran, pues puedes hacerlo. Hay... déjenme ver qué otra tienda.
La de arena se pueden comprar, tampoco lo recomiendo. 2000 es mucho. Puedes comprar más de estas piedras mejor. Vamos a ver si hay alguna otra tienda. En Pirates, igualmente, pues es más recomendable comprar todas las frutas del diablo, pero si ya te sobran, puedes comprarlo. Como digo, yo no los tomaría como principal, pero sí si ya te sobra el recurso. Y esas son las tiendas básicamente en donde se pueden conseguir. También el Mania Shop. Este sí lo puedes comprar. Realmente es barato. 180 por uno está bien. Este se puede comprar. Y luego más formas de conseguirlos. Desde la guild. Este sí es free to play. Tienes el wish, que son los deseos. Y tú puedes elegir algo que quieres. Y los miembros del guild van a ir ayudándote a conseguirlo, a asistirse. Luego de 35 ayudas, vas a recibir el Faction Ticket. Forma free to play de conseguirla, cada X días, depende de tu guild que tan activa sea. Más formas que tenemos. Déjenme ver. En el challenge, en Fishing, también tenemos una tienda. Que aquí podemos comprar por 1000 un Faction Ticket. Este lo he comprado bastantes veces, la verdad. Aquí, si no tienes nada mejor que comprar, pues es recomendable. En Treasures podemos conseguirlo también de forma free to play. Aquí vemos el preview de las recompensas, pues aquí dan Faction Tickets. En Pirate Wars también vemos el preview, aquí se pueden obtener Faction Tickets. Única recomendación, enviar el bote al máximo, siempre. En Belly Rush igual se puede obtener, si vemos aquí al derrotar los monstruos se puede llegar a obtener. De hecho, si me permiten un momento, voy a atacar. Ya que estoy en uno de los botes más competitivos, entonces hay que estar activo aquí. Ahí recogí 200 breakpoint, pero también podría obtener el faction tickets. Ok, más formas. Desde el Sanctuary también se pueden llegar a obtener. Vemos que aquí tenemos rewards. Ahorita estoy pasando niveles, pero cada tantos niveles te pueden dar uno gratis. Y fuera de eso, yo creo que son todas las opciones free to play. Bueno, también se puede obtener, como dije, de algunos rankings por quedar top 1. Ah, bueno, nos falta los eventos. Aquí desde los eventos que ocurren semanalmente, igual se pueden obtener muchos faction tickets. Por ejemplo, en el Hero Challenge, esto recomiendo hacerlo diariamente porque nos dan 22 cofrecitos diarios y aquí pueden salir faction tickets. Salen bastante, recomendado. Como mencioné, por quedar tops en los rankings. Por ejemplo, aquí el top 1 si lleva un faction ticket. Hay que invertirle mucho, hay que estar activo aquí, hay que intentar apenas sea el último día venir y tirar súper rápido para intentar quedar en el primer lugar. Y bueno, como mencioné, más eventos por hacer 45 batallas, te dan un faction ticket, súper bien. El Total Top Up, que esto es Total Top Up, esto es muy pay to win, pero se puede, si tampoco es tan caro y realmente las recompensas son buenas. Y ya pasamos al Fortune, que también se pueden conseguir. Por cada tantas tiradas te van a regalar faction tickets. Como vemos, 3 o 1. Aquí, si hay suerte, se puede obtener de forma gratis. Y pasamos con las formas ya un poco más pay to win.
Pero realmente las formas pay to win no lo recomiendo tampoco. Por ejemplo, tenemos este pase, cuesta $10 y por $10 obtenemos como 20 faction tickets en total. Realmente no lo veo conveniente. Creo que por ese dinero se puede llegar a conseguir mejores cosas. El check-in, sí, que es por ir comprando cosas diarias. Tenemos el level pack, que esto sí es free to play. Por cada niveles que consigas te van a dar faction tickets. Y tenemos este event, que aquí sí siempre yo lo recomiendo comprar. Es mi primera compra, de hecho. Entonces, importante aquí. Luego tenemos los paquetes mensuales. Se pueden conseguir muchos, pero no lo recomiendo. Realmente esto, pasar de ellos, van a salir eventos en donde van a dar mejores recompensas por mismo dinero. Acá se puede comprar el pack avanzado, que igual da muchos faction tickets. $50 cuesta, es excesivo también, no lo recomiendo. Y este es un poco free to play, nada más cada vez que subes de nivel, a veces pueden salir faction tickets. Sí lo recomiendo comprar todo. Creo que por ahí tendríamos básicamente todas las formas posibles de obtenerlo. También desde Story, si tienes mucha suerte, en las recompensas te puede llegar a salir. Poco frecuente, pero con suerte. Allí son todas las formas. Ahora, ¿qué recomiendo hacer con los faction tickets? Bueno, y vamos a ver el pase de batalla de él. Y por qué tampoco lo recomiendo comprar. Para empezar, déjenme ver qué se hizo. Aquí, faction. ¿Por qué no lo recomiendo? Realmente él es más o menos útil. Porque si vemos nos da un faction ticket y 100 de unas monedas. Ahorita explico qué son esas monedas. El problema es que cuesta $10, que es lo que cuestan muchísimos otros paquetes, $10. Pero el problema es que tan solo dura 7 días. Y no sé, realmente $10 por 7 tickets lo veo una estafa. Pero si tienes el dinero lo puedes comprar. Es semi útil. Y ahora bien, si nos vamos a Recruit, a Faction, aquí es el único lugar en donde podemos utilizar estos tiquetes. ¿Cuál es mi recomendación siempre? Utilizarlos en el último de los banners, en el que te pueden salir Junkos o Marinos, porque son los personajes más complicados de obtener, aunque el porcentaje de obtención es tan solo de un 1.5% y un 20% de obtener 5 de estos tickets o 5 de estos otros. Y adicionalmente un 2% de obtener este personaje de 5 estrellas, o bueno, es como algo que puedes utilizar para ascender, y casi siempre lo que te saldrá son 30 morados. Entonces puedes obtener un personaje así de forma gratis o un advance. Y en los otros igual puedes obtener, pero las posibilidades son bastante menores y casi siempre lo que vas a obtener son héroes de esa alineación. Realmente no sé, creo que es mejor ir intentando obtener tickets de estos para poder tener otro personaje gratis que sea de tipo Yonko o Marín. Entonces siempre lo que recomiendo es tirar acá. No importa si tiras por 1 o por 5, la misma cosa. Y bueno, en este caso hasta tuve suerte, me salieron 5 de Yonko. Casi siempre lo que salen son morados. Y estas son las monedas que da el pase de batalla, que da 100 diarios. Aquí por cada tirada nos van a dar 20. Nos van a dar 20 Faction Point también, que esto es para comprar en una tienda especial. Y el Faction 9. Entonces, vamos a ver, bueno, este es el privilegio. Aquí tenemos el shop. Con este Faction Mark que me acaban de dar, al recoger una cierta cantidad podemos comprar un personaje. Mi recomendación, siempre ahorrar 70 y comprar a Marco. Comprar demasiado Marco porque se van a ocupar mucho. Luego de eso, pues bueno, si quieres algún personaje extra puedes comprarlo, pero mi recomendación es irse por Marco siempre, ya que en el late game es uno de los personajes más usados
Si a lo mejor no lo vas a utilizar en tu team principal, sí que lo vas a utilizar en algún team secundario. Es probablemente el único que sí se va a mantener siempre. Todos los demás los he ido removiendo, o algunos aún los utilizo, pero en términos de mejor personaje sería mal. Y tenemos este Switch, que esto es la moneda que dije que podía salir en el pase de batalla y que te dan 20 por cada tiquete que gastas. Cuando obtienes 100, puedes cambiar cualquier personaje, por ejemplo este, y le podemos dar Switch y nos puede salir algún otro personaje aleatorio. Esto es importante. Bueno, si a lo mejor tienes que avanzar a algún personaje y te está pidiendo alguno específico y no lo tienes, pues puedes venir a intentar conseguirlo. Pero también nos pueden salir personajes SSR más. O sea, podríamos pasar de tener un Chopper a tener un Jinbe, que es un SSR más, que es de color rojito, que son los que son más complicados de conseguir. Entonces, si necesitas en algún punto conseguir algún personaje rojo de SSR más, pues puedes venir a intentarlo. Vamos a tirar una, simplemente por tirar. Y vemos que me salió Nami. Realmente Nami es de igual SSR, es igual que Chopper. Así que no quiero cambiarlo. Si lo quisiera cambiar, le doy confirm, pero como no quiero, le doy cancel. Vamos a tirar dos más a ver si me sale alguno bueno. Usopp no. Y Clone, ok. En este caso me salió uno rojo, un SSR más. Entonces, claro que lo vamos a cambiar. Y si vemos aquí, nos vamos a Dex. Tenemos un SSR Plus. Que pasar de un SSR a un SSR Plus siempre es conveniente. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por los Faction Tickets. Todas las formas de conseguirlo. También el Memories, que es el primer y único evento que yo creo que se puede conseguir, completar fácil. Simplemente ocupa subir de nivel, completar los retos que te salen. Vas a conseguir muchos personajes gratis, muchos Faction Tickets, muchas gemas, muchos grupos de personajes morados. No sé, está muy bien el sistema. Recomiendo completarlo si no lo has completado. Suscribirte si no te has suscrito. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.